Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Beatriz Roldán Zabaleta y a continuación voy a exponer el tema sobre el test de capacidades o también llamado test de inteligencia, que son pruebas que miden habilidades, conocimientos, aptitudes y funciones. Su principal característica o por lo que mayormente se conoce es por medir el coeficiente intelectual. Las áreas que evalúan en este tipo de test son el razonamiento lógico, la memoria, la resolución de problemas, la comprensión verbal y las habilidades intelectuales, también la capacidad matemática. Sus características son las siguientes, que suelen ser una serie de ejercicios en la que se deben de resolver en la menor cantidad de tiempo. Principalmente son diseñados para medir las diferentes capacidades intelectuales del ser humano. Igualmente que se disponen en un orden de dificultad creciente. El diseño del test es acorde a la edad del niño, que de hecho el test de capacidades existen por edades. Se usan para identificar los diferentes trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, también el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También pueden ser usados para identificar las diferentes dificultades de aprendizaje, como la dislexia, la disgrafía, la discalculia, entre otros, así como también en la detección de discapacidades intelectuales. Así también para identificar a niños con altas capacidades intelectuales o las necesidades educativas especiales. Y los tipos de test que lo conforman son las siguientes. El primero es el test de Wechsler, para medir el coeficiente intelectual. El test de Wechsler nos va a permitir obtener un coeficiente intelectual total, así como información sobre diferentes índices relacionados con la comprensión verbal, el razonamiento y visoespacial. Y está dirigido a niños para preescolar y primaria. Igualmente para jóvenes y adultos. También están las escalas de Mercalli de aptitudes y psicomotricidad para niños, que son una herramienta integral de evaluación del desarrollo infantil. Está diseñado para niños de 2 años y medio a 8 años y medio. Evalúan las habilidades cognitivas, motoras y emocionales. Esta prueba consta de 18 agrupadas en 6 escalas. También están las escalas de inteligencia de Kaufman, que son un conjunto de pruebas de evaluación desarrolladas por el psicólogo Alan Kaufman. Hay 2 versiones principales de estas escalas, que son el número 1, la evaluación breve de inteligencia, que es una prueba breve que evalúa la inteligencia verbal y no verbal en personas de 4 a 90 años. El número 2, que es la escala de inteligencia para niños y adolescentes de Kaufman, que evalúa únicamente la inteligencia en niños y adolescentes desde los 2 años y medio hasta los 12 años y medio, que consta de 2 escalas. Una es de procesamiento mental y la otra de conocimientos académicos. También dentro del test de capacidades está el test de matrices progresivas de Rabe, que esta prueba mide la inteligencia en general en toda la población, en niños, adolescentes y adultos, desde los 6 años hasta los 74 años, que ayuda a estimular la inteligencia fluida y la capacidad general, llamado el factor G. Los tipos de este test de matrices son de completamiento gestálico y problemas de razonamiento analógico o de deducción de relaciones. El de completamiento gestálico, que es decir, la persona debe completar una imagen a la que le falta un trozo. En cambio, en la de problemas de razonamiento analógico o de deducción de relaciones, aquí se debe analizar una matriz de 9 elementos, que son 3 filas por 3 columnas en la que se le ha borrado una pieza y
la persona va a descubrir cuál es la lógica que relaciona las figuras. También dentro del test de capacidades está el tipo de test de dominos de Einstein, que esta es una prueba sencilla en la que se presentan una serie de fichas de dominó en donde la última ficha está en blanco y se requiere que la persona anote los puntos que corresponden a ambas mitades de la ficha. Y el último test está el test de factor G de Cattell, que se diseñaron principalmente con el propósito de apreciar la inteligencia de jóvenes entre 8 y 18 años y con pruebas de tipo no verbal. Bueno, ahora ya terminé de explicar el test de capacidades. Ahora voy a explicar los dos tipos de test que elegí, que son el test de Wechsler y el de Cattell. El primero, que es el de Wechsler, que lo inventó el psicólogo David Wechsler, y se aplica a los niños de 6 hasta los jóvenes de 16 años, también desde los 2 años y medio hasta los 7 años y 7 meses. ¿Qué evalúa? Este tipo de test evalúa la comprensión verbal, el razonamiento, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la visoespacial. Esta prueba es válida si realmente mide lo que se supone que debe medir y si los resultados son representativos de las habilidades cognitivas de una persona. Y pues la validez garantiza que los puntajes obtenidos en el test reflejan de manera adecuada las diferencias reales en la inteligencia. En el caso de la confiabilidad, se relaciona con la precisión, la consistencia y la estabilidad de las puntuaciones que se obtienen en diversas situaciones. Este test se califica al obtener una puntuación directa a partir de la suma de los aciertos en cada uno de los ítems. En el caso de las pruebas de dígitos, letras y números, se puntúan el total de aciertos habidos en cada uno de los intentos de cada ítem. Bueno, la puntuación directa equivale a la suma de puntos dados en cada ítem y se aplica de manera individual para un profesional, ya sea un psicólogo o un docente. La duración de esta prueba puede variar, pero en general la aplicación completa de todos los subtests puede durar aproximadamente 120 minutos. Y los materiales que se necesita la prueba para ser aplicada y las circunstancias son las siguientes, que son, en el caso de los materiales son el manual de aplicación y corrección, el manual de técnico y de interpretación, también está el cuadernillo de anotación, el cuadernillo de estímulos, de respuestas, los cubos, las plantillas de corrección y un cronómetro. Además, se requiere de un ambiente especial. Ahora explicaré el test de factor G de Cattell. Bueno, lo inventó el psicólogo Raimundo Cattell y se aplica entre 8 y 18 años. Evalúa la capacidad mental de la inteligencia. Este tipo de test se diseñó para medir la inteligencia individual de forma independiente a otros factores. Ahora, la validez y la confiabilidad. Pues los datos de la validez de esta prueba son elevadas en los diferentes subtests y la confiabilidad normalmente se expresa en forma de coeficiente de correlación y para su cálculo se ha utilizado el modelo de dos mitades. Se califica al obtener puntuaciones por cada uno de los 16 factores. Las puntuaciones se comparan con las de una muestra normativa. Cada factor se mide en una escala de 0 a 100. ¿Y cómo se aplica? Se puede aplicar en forma colectiva o individual a niños de 4 a 8 años con una duración aproximada de 20 a 30 minutos. Y los materiales que necesita la prueba y las circunstancias son las siguientes. Pues se necesita disponer de cuadernillos, hojas de respuestas y del manual con las normas de aplicación y las instrucciones de los tests. Para la correlación y la obtención del perfil de resultados se necesita disponer necesariamente de tantos usos de corrección en el sistema por internet, ya sea hojas de respuestas.
Y pues eso ha sido todo y gracias por su atención.